A 8 minutos de las 10 de la mañana, nosotros seguimos acá, estamos en la mesa, durante la pausa hicimos unos cuantos enchastres con el café, pero lo cierto es que casi todos pudieron reponer en sus tazas. Ahora vamos a ver quién limpia, esa es otra historia. Pasamos al segundo tema. Hay un miembro no frecuente en la mesa que parece D'Artagnan, vino con sable y escudo y dispara a ojos vendados. Dice Sergio, uno de nuestros oyentes. Ay, debe ser raro. Sí. D'Artagnan, ¿te han dicho alguna vez D'Artagnan? ¿Sí? Me elogia mucho, no me dice no. Pero recibís con agrado semejante comparación. Por favor, es uno de mis héroes de la infancia. Bueno, con Eduardo de León, con Teresa Herrera, Fernando Escriñi y Guillermo Fossati, seguimos en la mesa de este martes. El intendente de Salto, Andrés Lima, y comerciantes del departamento serán recibidos el próximo jueves por el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, para discutir posibles medidas de combate a la delincuencia. El intendente Lima habló a propósito de esta audiencia. Lo que nosotros precisamos es un aumento real del número de policías en la ciudad de Salto. Y si uno compara la realidad de Salto con otras ciudades, de repente, con otras ciudades más chicas que Salto, sin embargo tienen la misma cantidad o más policías que Salto. Salto ha aumentado, hoy la ciudad de Salto tiene cerca de 110.000 habitantes y ese crecimiento de la población no ha ido de la mano con un aumento también de el número de policías, lo cual entendemos que es imprescindible. El encuentro que Lima pretendía fuera con el propio presidente Tabaré Vázquez viene precedido de protestas ciudadanas por la ola de violencia. El domingo pasado esas protestas tuvieron su clímax cuando centenares de vecinos cortaron la entrada a la ciudad por la Ruta 3 a raíz del último asesinato, el ocurrido 48 horas antes de un comerciante durante una rapiña. Alfredo Berreta, que es vicepresidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, dijo que la violencia allí ha llegado a ribetes sorprendentes y está desgarrando a la sociedad. Bueno, ¿cómo han visto este otro cuadro? Teresa, empezamos contigo. Bueno, yo creo que este cuadro se enmarca, como muy claramente lo definen además los actores en Salto, digo, con el tema del narcotráfico, ¿no? Es decir, sin duda estamos en un lugar de frontera, además un departamento muy próspero, muy importante, uno de los departamentos más importantes del país, sin duda alguna, que se vuelve un botín apetecible para lo que significa, digo, Salto, todos sabemos, es una ciudad y un departamento con gente de buena situación, digo, ¿verdad? Es la ciudad del litoral, perdón, los sanduceros ahora me van a empezar a decir de todo, pero... Estás para las frases totalmente complicadas. Pero bueno, digamos, más allá, igual, Salto, Paysandú, digo, son zonas muy ricas, muy lindas del país, con mucho avance, con una serie de cosas que hacen que a mí me parece que si yo estuviera en el narcotráfico, que por suerte no estoy, seguramente sería un lugar, tendría, sin duda, eso es verdad, pero me parece que sería como apetecible. Y yo quiero engancharme, y ustedes disculpen, por supuesto van a decir otra vez, en la visión que tuvieron las parlamentarias de Salto, sí, que siguiendo la más rica tradición de las bancadas femeninas, que lamentablemente en este periodo no se ha lucido mucho, pero sí las anteriores, realmente cómo se pusieron el tema al hombro, cómo transversalizaron. Hoy hablábamos de la necesidad de transversalizar políticas de Estado sobre este tema, y estas tres mujeres se juntaron y empezaron a conversar, y la visión que tienen, a mi juicio, es la visión acertada del tema. Es decir, acá no se trata solo de que vaya la Guardia Republicana. Acá se trata también de hacer un trabajo integral, un trabajo que abarque otras cosas, lo cual no significa, porque siempre que uno dice estas cosas parece como que uno tiene una visión ingenua del asunto, ¿no? Y yo no creo ni en la visión de que todo es pobreza, porque si no todos los pobres robarían, y no es así, y de paso aprovecho para decírselo al señor Chediak. Y además, tampoco eso significa que solo con represión vamos a solucionar el tema. Y una postilla. Yo creo que es hora de que en este país empecemos a discutir seriamente
por qué está entrando el narcotráfico y quién y cómo lo deja entrar. Yo ya lo dije otra vez en esta mesa, y me parece que hay que empezar a poner las barbas en remojo. En un país tan chico como este, yo no puedo creer que no se pueda controlar. Sí, en relación con esto último que Teresa señala, la verdad que es algo que sorprende en cierta medida, ¿no? Porque cuando uno escucha que se sabe dónde están las bocas de pasta base, por ejemplo, lo primero que cabe preguntarse es, bueno, pero si se sabe dónde están, ¿qué sucede? ¿Qué impide? ¿Qué está dificultando intervenir de manera efectiva para combatirlo, ¿no? Es una preguntas que le quedan al ciudadano común que no sabe, que no tiene respuesta frente al tema. Yo lo que siento es que ¿Me permitís una mínima interrupción? Estas parlamentarias justamente plantearon de que desde el punto de vista de la jerarquía policial se decía que no se podía entrar a determinados lugares donde ellas entran y salen todos los días. Entonces, digo, realmente, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Claro. Yo desde el punto de vista de ellas como parlamentarias, en realidad, lo que siento es que responden claramente a un tema, como van a responder otros tantos, a un tema que está muy instalado en la ciudadanía. Y francamente, cuando tú encontrás cualquier encuesta de opinión que te pone los porcentajes altísimos, incluso sin siquiera pensar en el alcance, por ejemplo, la Guardia Nacional con efectivos militares, encuestas de opinión que te salen con el 75% de la gente a favor, que no entran tampoco a considerar el detalle de las propuestas en sí mismas, simplemente está expresando la indignación que siente por la inseguridad con la que se encuentra. Entonces todo el sector político de alguna manera no puede desoír, y de hecho esa es la política, no desoír lo que está expresándose en la ciudadanía, y por lo tanto siento que ellas están haciendo eso, como otros tantos van a ir encontrando adhesiones, por ejemplo, a los planteos de Larrañaga, porque los planteos de Larrañaga tienen dos características. Por un lado, la habilitación de la recolección de firmas para que se instale el tema presente, ya está instalado el tema, pero para que se mantenga presente y se entre a discutirlo. Después, la naturaleza de las propuestas, si se salen o no votadas, finalmente es otra historia, pero primeramente, ¿quién va a considerar concretamente, bueno, no vamos a instalar el tema? El tema está instalado. Y francamente creo que esta dinámica es de difícil freno. Hablemos justamente de lo que pasó el domingo, ¿no? Claro. Fue un fenómeno singular. Masivo. Sí, un fenómeno que si uno le dice, bueno, una cosa aislada, no, ya no es una cosa aislada. San Luis. Sí, se empiezan a reiterar y se produce un efecto de contagio donde la gente empieza... porque fíjate que comenzó, creo que internamente en una de las calles de Salto, y después quisieron salir a la ruta y ya se perdió el control y ya querían bloquear todo. Más de 3 horas la ruta 3 bloqueada, o sea, el acceso a la ciudad desde el sur bloqueado, ¿no? Exacto. Sí. Había en un momento incluso la idea era dejar parte de circulación y finalmente decidieron ellos mismos, la propia masa, el colectivo de gente, no, lo bloqueamos del todo. El jefe de policía fue a imponer el orden, fue a liberar la circulación, siguiendo incluso las órdenes del gobierno, ¿no? Porque en esa materia hay lineamientos. ¿Y en qué situación difícil no el jefe de pudo. policía No también, Optó por irse, porque bueno, había muchas familias, había niños. Eduardo. Sí, es un dato autobiográfico, pero yo estuve trabajando en una misión de paz durante 2 años en Colombia, entre 2006 y 2008. Y por un lado, efectivamente, hay una diferencia muy grande entre la situación de Uruguay y lo que uno vivía en las zonas de conflicto que eran las que yo trabajaba, con una presencia del narcotráfico que es indescriptible, es para otro capítulo. Por otro lado, estuve hace 10 días recorriendo intensamente todos los barrios populares, no todos, pero la gran mayoría de los barrios populares de Salto. Y efectivamente Salto tiene algo que es muy importante, que señalaba Teresa, que es un nivel de densidad asociativa, yo diría, sorprendente en el país. No solamente es el departamento con mayor cooperativismo por ayuda mutua, sino que el nivel de autoorganización deportiva, cultural, social de la gente en los bares, es un departamento futbolizado además. Es extraordinario, extraordinario. Es un departamento en una situación de desempleo crítico en el Arándano, primero por exceso de lluvia, después por falta, tiene altos niveles de desempleo hoy, especialmente en el Arándano.
Y además es una sociedad que históricamente, yo diría, con todo cariño y respeto por toda la gente que quiero de Salto, que tiene una tradición de sociedad muy polarizada desde el punto de vista social, con elementos de estigmatización, etcétera, que incide también en otro, a mi juicio, en otro tipo de delitos que también han crecido en Salto. Dicho esto, me parecen muy positivas las medidas que tomó el Poder Ejecutivo. La primera, demandada por toda la población con la que yo hablé, comerciantes, movimiento de vecinos, deportistas, radicar en Salto la sede de la Guardia Republicana. Cuando la Guardia Republicana estuvo en Salto, la población se sintió muy segura. La segunda, reforzar con 1.400 efectivos a la policía. Confieso, yo no soy especialista. Guillermo se sonríe. Claro. Confieso. Porque me sonrío porque Guardia Republicana, reforzar a la policía con efectivos, Sí. ¿no suena a nada? Sí. ¿Qué? No entiendo. Y es uno de los componentes de la propuesta de Larrañaga, que Bueno, tanto a ver, se pará, resiste pero, en sí. a ver, Y en definitiva, tú encontrás ese lenguaje que está permanentemente instalado. Yo no sé, a mí, yo Bueno. estoy hablando de mi lenguaje, no Dejemos. de la Rañaga. Solo finalizo con esto. Sobre la Rañaga puedo decir varias cosas, pero en fin, no quiero meterme en eso. D'Artagnan saca la espada y... A mí me parece que Es sanducero, además, Larrañaga. sospecho, pero no puedo decirlo y con todo respeto hacia la persona, que también hay problemas de conducción policial en Salto, pero esa es mi impresión de parte de la comisaría. Un amigo me decía, bueno, habría que ver en Uruguay si no, miren que es una... Si la población no debiera elegir, como sucede en algunos otros países, no solo en Estados Unidos, sino en muchos países protestantes, cierto tipo de autoridad policial para generar confianza social, porque hay un problema de ruptura de confianza social. A veces están los policías y no se mueven porque hay una mutua desconfianza en algunos lugares. En otros casos hay un problema de autoridad sobre la policía. Entonces, esto lo digo, prevención y represión. Digo, el ejército metido en esto, solo un país lo hizo, fue México, y el desastre es indescriptible. Así que yo lo quiero lejos al ejército. Esto, Lo está haciendo Colombia Brasil nunca lo ahora hizo. también. Colombia Lo está puso haciendo por- Brasil ahora también, No, lamentablemente. y fue un desastre y aumentaron los crímenes en Lamentablemente. Río. En fin. Bueno, yo, para empezar, creo que este es un tema que nos involucra a todos los uruguayos, se ha ido de las manos. Este es un problema muy grave, porque ¿qué es lo que está en juego acá? Cuando la gente se siente insegura, ¿qué es lo que está en juego? Está en juego la libertad. Es decir, por el único valor que el ser humano está dispuesto a entregar su libertad es a cambio de la seguridad. Que puede ser la seguridad ciudadana, pero también puede ser la seguridad social, puede ser, en fin. Claro. Sí, sí. El concepto que yo estoy viendo en forma preocupante en la sociedad, que se genera un estado de situación colectiva, que acá bien describía Guillermo y Eduardo también, según el cual las instituciones no responden. Entonces, ¿qué es la inseguridad? La inseguridad no es que te roben, porque te pueden robar, pasa en todas las sociedades, no es ni siquiera que te maten. La inseguridad es la convicción que hay una desprotección generalizada Y indefensión. de una indefensión, exactamente. Esa sensación de indefensión es lo que lleva a la inseguridad, y es un caldo de cultivo muy peligroso, porque mucha gente ya está diciendo, bueno, pero ¿y esto cómo se para? Porque cuando hemos hablado acá de la importancia de también tomar el concepto de represión que debe existir, porque es parte de la disuasión, es decir, parte de los componentes de la seguridad, después empieza el gatillo fácil, empieza la gente que dice, bueno, pero la democracia, ¿para qué voy a ser libre si no puedo ir a la esquina a hacer un mandado? Y parece mentira, pero esas pequeñas cosas van mellando el sistema democrático. Por eso creo que es muy importante, yo he insistido, tratando de no politizar esto, que el Poder Ejecutivo tiene que ser muy cuidadoso en los mensajes que da. Porque cuando sale un ministro a decir, mire, lo robaron, sí, bueno, pero la gente no tiene que andar por la calle con championes caros, o no tiene que andar con el celular. No, eso se lo puede decir uno a un familiar, a un amigo, pero el Estado tiene que decir, no, señor, usted use el champión y el celular que quiera, porque hay una institución que tiene que proteger su libre derecho a circular. Y en cuanto al piquete,
que yo soy contrario al piquete porque creo que hay que ejercer los derechos de protesta. Pregunta a un oyente, celular terminado en 385. ¿La derecha avala ahora el accionar piquetero? ¿Es que para ganar todo vale? A eso me iba a referir. Mirá, me vino bien. Yo creo que en todo sistema democrático, y lo definía Jimena Derecha, que decía, con la simpleza de los sabios, los antiguos decían, la libertad es cuando el derecho de uno termina cuando empieza el del otro. Y yo creo que la libertad de circulación no se puede poner en juego. Es una cosa muy peligrosa que el kirchnerismo, por ejemplo, en Argentina validó y que no podemos caer en eso. La ciudadanía tiene que respetar que hay una autoridad, no alcanza con decir, no, pero yo a mí me cometieron un delito, entonces cometo un delito respecto a otro, es decir, le prohíbo a otro circular. Sí, es interesante el argumento que presentaban ayer cuando lo entrevistaron a la persona. Sí, ¿por qué no van a buscar No, se terminó diciendo, primero con autocrítica de que efectivamente no debían hacer esto en la carretera, pero después dijo, pero ahora todo el país está hablando de este tema, como diciendo, hubo que hacerlo para que efectivamente llegara. Se fue el tiempo. A ver, ¿ibas anotado acá sobre algo, el narcotráfico, Eduardo? simplemente es una referencia nomás. Hay quienes conocen el tema en Uruguay. Uruguay ya desde hace bastante tiempo, con Guarteche, que en realidad formó un equipo técnico, que además trascendió a administraciones, es todo un equipo que está en la policía, logró controlar efectivamente, por la información que yo tengo, que no soy especialista, los flujos internacionales, que hoy los decomisos son bastante pequeños, porque se fragmentó la entrada de mercancía de droga al Uruguay, de droga ilegal. Más allá de que estamos produciendo en Uruguay droga sintética. Pero eso provocó una fragmentación de los carteles, que eran ya carteles, en Colombia se ríen. Cartelitos, pero esos cartelitos ahora se fragmentaron en microcartelitos. Lo que yo creo es que es necesario generar una política de garantías, de prevención integral con la comunidad, de confianza con la policía a través de la policía comunitaria, de instituciones como los centros de mediación, que han sido, tienen un gran futuro, y también las actividades de represión, separando lo que son chicos, adolescentes, que están ganando bien, porque el narcotráfico genera clientelas, de una gran masa de chicas y chicos que quieren mantener su integración en la sociedad. Eso hay que separarlo, y también en las cárceles hay que separarlo, no se los puede juntar a todos.